Hello, my Hola friends. amigos, soy I'm Rick Rick Howard, Howard, el autor the de este person who wrote libro this book called The Omega llamado La Rebellion. Rebelión Omega. And, you know, to be Para poder estar protegidos contra los peligros que vendrán sobre la iglesia al fin del tiempo, necesitamos estar seguros con respecto a dos aspectos que quiero traer en discusión en esta presentación. number one, Primero, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué es la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Y el segundo aspecto, ¿quién es Ellen White? ¿Qué es el espíritu de profecía? now, it's my Mi convicción, según lo que he estudiado con respecto a estos dos asuntos, to be convicted es que necesitamos estar seguros sobre ciertas cosas referentes a quién es la Iglesia y quién es Ellen White. not convicted Y si no estamos convencidos plenamente, de alguna forma u otra, vamos a caer víctimas al engaño Omega. before we get into all Pero antes de entrar en el tema, quisiera tomar un momento solamente para definir lo que es la formación espiritual, en una manera simple y probablemente eficaz. La formación espiritual es una enseñanza, es una disciplina religiosa que los cristianos aprenden a fin de conseguir la madurez cristiana. Por eso se llama formación espiritual. the formation. La formación, la preparación del cristiano para la vida espiritual. Now, here's the thing. Spiritual formation as it is La formación espiritual, así como es presentada hoy día, contiene algunas prácticas bíblicas, also can, pero también contiene algunas prácticas no bíblicas. and this is Y por eso se convierte en un peligro. it is a process, Se trata de un proceso de aprendizaje and we have a con la ayuda de un director espiritual, person una persona que espiritualmente above us, está por encima de nosotros. our own Y es como una especie de nuestro sacerdote personal, program. y cuyo tienes que confesarte. Spiritual Y esto es una parte del problema, charge porque este director espiritual está prácticamente encargado con cuidar y formar mi vida espiritual si soy una persona que accede a los cursos de formación espiritual. and my difficulties. A él le pongo todas las preguntas que tengo, estoy relacionando mis problemas y mis dificultades con él, y estoy esperando respuestas y soluciones de esta persona. Puede ser hombre o mujer. Discipline that is Otro aspecto de esta disciplina que es también un problema es la así llamada lectio divina, taking scripture, que consta en tomar la Biblia, escribir de manera repetitiva textos de la Sagrada Escritura, recitar textos de manera repetitiva. Incluso se nos dice que Dios nos va a responder de manera especial a través de las Escrituras si vamos a recitar algún texto una y otra y otra y otra vez. away from vain Pero el Señor Jesús nos dijo claramente no recitar las Escrituras una y otra vez. Guardaos de las vanas repeticiones, dijo él, porque el Señor Jesús sabía que son las vanas repeticiones las que conducen la mente de una persona a un estado de conciencia alterada. Y esta es exactamente la razón de que la lectio divina sea parte de la formación espiritual. Otra parte de la formación espiritual, el aspecto más importante en la enseñanza de la formación espiritual en el mundo hoy día, es la oración contemplativa. Este tipo de oración es sin ninguna duda un tremendo engaño, porque la oración contemplativa involucra la ausencia total del pensamiento. Poca gente comprende que la contemplación anula el pensamiento. El Señor Jesús nos dijo que al orar tenemos que pensar y hablar con Dios, pero la oración contemplativa es un método o un mecanismo que conduce a una persona en un estado de silencio, donde la corriente de los pensamientos que normalmente fluyen a través de nuestra conciencia cesa completamente. Y en realidad, eso no es nada contemplativo, porque la contemplación, la meditación, involucra el pensar. Pensamos en lo que contemplamos, porque Dios nos ha creado con la capacidad de pensar. Tenemos imaginación. Y Dios no quiere que usemos la imaginación para crear una imagen y mantengamos esa imagen en nuestra mente
excluyendo absolutamente todo lo que hay alrededor, porque eso conduce a un estado alterado de conciencia. Este es un gran peligro que existe en la enseñanza de la formación espiritual. Te enseñan a practicar estas cosas, te enseñan a visualizar cosas y mantener fija en tu mente esa visualización. Y esa es la forma más rápida de llegar a un estado alterado de conciencia. Imaginarte que ves cualquier cosa, tener fija esa imagen en tu mente, mantenerlo ahí y mantenerlo y mantenerlo. Y eso es exactamente lo que aprendes cuando estás involucrado en el ocultismo. Y aprendes eso porque, como he dicho antes, esta es la forma más rápida de entrar en trance, en un estado de conciencia alterada. Pierdes el contacto con la realidad, ya no tienes conciencia de lo que existe en el mundo real. Permitidme explicaros un poco cómo funciona esto. Es muy importante comprender. Los pensamientos fluyen de modo natural a través de la mente, con una tasa de 50 a 60 pensamientos por segundo. Hablamos de algo muy rápido. Ocurre que tenemos un mecanismo en nuestra mente que capta un pensamiento y tan pronto que hemos captado un pensamiento de modo automático, desarrollamos pensamientos relacionados con ese pensamiento que acabamos de agarrar. Digamos que estoy pensando en mi coche, tengo que cambiar el aceite, tengo que verificar las ruedas, la semana siguiente salgo de viaje. El pensamiento sobre mi coche empieza a flotar en este río de pensamientos a través de mi mente. Por lo tanto, cuando me estoy concentrando en un pensamiento, estoy atrayendo otros pensamientos relacionados con él, y es semejante a un río. Y mi mente tiene un mecanismo que alcanza y recoge los pensamientos unos tras otros, y así funciona nuestra mente. Y Satanás sabe algo. Él conoce una ciencia que ha enseñado a la humanidad por más de 5,000 años. Y esa ciencia incluye enseñar a la gente cómo disminuir esa corriente de pensamientos. Y cuando esa corriente de pensamientos disminuye hasta parar, una persona entra en un estado alterado de conciencia. Esta es la ciencia que Satanás ha enseñado a la humanidad por miles de años. Esta ciencia involucra lo que se llama meditación o contemplación, pero en realidad no se trata de meditar o contemplar. Lo que involucra es la visualización. Esto es lo que he aprendido yo en el mundo del ocultismo. Cuando tú puedes visualizar cualquier cosa, sin importar lo que es, estás visualizando algo con el ojo de la mente, el tercer ojo. Por supuesto, Dios nos ha dado la habilidad de tener la imaginación. Una parte de nuestro cerebro es capaz de crear imágenes. Pero cuando tú estás creando una imagen y estás manteniendo esa imagen enfocada con el ojo de la mente, y lo mantienes allí, frenas poco a poco el flujo de los pensamientos hasta pararlo, entonces entras en trance, en un estado alterado de conciencia. ¿Por qué enseña Satanás esta ciencia a los seres humanos? Porque en el estado alterado de conciencia que resulta de la visualización, él puede comunicarse con nuestra mente. Y esto es exactamente lo que él quiere obtener. Este es lo que le da a Satanás poder sobre los seres humanos. Nosotros pasamos por un proceso que en realidad él nos está enseñando a través de las falsas religiones. Un sinfín de falsas religiones y prácticas ocultistas. Y esto le da la posibilidad de controlar nuestra mente y ofrecernos pensamientos e imágenes. Él no puede leer nuestra mente, pero puede proyectar pensamientos e imaginaciones en nuestra mente. Cuando vas a un medium, y el medium te dice, acabas de pensar en ir a tal ciudad. Y tú asombrado dices, wow, esto es exactamente lo que estaba pensando. Eso parece que el medium tiene el poder de leer tu mente. Pero en realidad, cada espiritista tiene un espíritu guía. Y ese espíritu guía te da a ti un pensamiento y le da al medium el mismo pensamiento. Y de este modo, aparece como que el medium es capaz de leer tu mente. Pero ese pensamiento ha sido puesto en tu mente por un ángel caído, por un demonio. Y el mismo demonio pone en la mente del medium el mismo pensamiento. Y así la gente es engañada
pensando que los espiritistas pueden leer la mente, cuando en realidad ningún ser humano tiene ninguno de esos poderes, absolutamente ninguno. Es el espíritu guía el que tiene el poder sobre los hombres, que voluntariamente se someten a ellos. Y entonces los demonios están creando imágenes, pueden proyectar pensamientos en las mentes de las personas. También los hace capaces de doblar metales, dando la impresión de que los mediums tienen un poder mental especial y pueden doblar metales. Pero es el demonio el que dobla la cuchara. Él simplemente está colaborando con el sujeto humano, que no se imagina siquiera que tiene como compañero un demonio, sobre los cuales la Biblia nos advierte no entrar en contacto con ellos. Así funciona esta cosa. Así que el trance en la meditación, el aparente poder que tienen los mediums, los espiritistas, los místicos, los cristianos místicos, es simplemente la ciencia de frenar y parar los pensamientos a través de ciertas prácticas y entrar en un estado alterado de conciencia donde un ángel caído obtiene el control y te da visiones, te da tranquilidad, te da la impresión de que estás en la presencia de Dios, porque el demonio está tocando el pequeño botón de alegría de tu cerebro. Esto es lo que está pasando. Es todo un engaño. Es un gran engaño. Una ciencia que los seres humanos aprenden de un ángel caído, de seres satánicos, pero sin tener la menor idea de dónde viene. Y la formación espiritual tiene su base, su fundación central. La práctica primordial de la formación espiritual es alcanzar el silencio mediante la concentración mental, mediante la oración centrada, así se la llama. Y la oración centrada significa concentrar tu mente sobre una cosa excluyendo todo lo demás, y entrar así en la oración contemplativa como resultado de la oración centrada. Y la oración contemplativa no es contemplación como tal, es la ausencia del pensamiento. Y os puedo decir cómo es, porque lo he practicado muchas veces. Lo he practicado como hindú y es fascinante. Es muy intrigante, misteriosa. Cuando estás practicando esto, los ángeles caídos que te rodean te dan ese sentimiento de alegría como nunca antes has experimentado. Te dan el sentimiento de ser uno con el universo, uno con todo. Eso se llama también panteísmo. Estás sintiendo que Dios está en todo lo que te rodea, en cada persona que miras. Eso es lo que he experimentado yo. Sé muy bien cómo se siente. Era una experiencia fenomenal. Una experiencia y un sentimiento que no quería abandonar. Solo hubo una cosa en mi vida, solamente una cosa que fue más poderosa, que me atraía con más poder que esa experiencia. Y eso era que no quería seguir pecando. Quería obtener victoria sobre el pecado, más que quería la experiencia de felicidad obtenida mediante el estado alterado de conciencia que Satanás me estaba ofreciendo. Buscaba sin descanso esa victoria sobre el pecado. Y así el Señor me mantuvo avanzando, me mantuvo investigando. Estoy seguro que lo mismo hará para cada uno de vosotros. Solamente no caigas en la trampa de pensar o creer que esas experiencias tan hermosas y maravillosas deben ser de Dios, porque eso es totalmente falso. En una ocasión estuve más de 1 hora y media hablando por teléfono con un profesor que enseña la ciencia de Satanás. He hablado con él 1 hora y media. He compartido con ese hombre las enseñanzas del espíritu de profecía, mis propias experiencias y sentimientos de las prácticas ocultistas, y le he dicho exactamente lo que Ellen White nos está diciendo de parte de Dios: no practicar estas cosas. Y después de 1 hora y media de conversación, esto es lo que me dijo: Rick, solamente tienes que entrar en el silencio para darte cuenta que todo esto viene de Dios. Y yo le había dicho que había practicado eso cuando yo era hindú, no como cristiano, y que la experiencia que tuve me fortaleció en la falsa religión del hinduismo. Satanás estaba fortaleciendo el engaño en que yo estaba. Él tenía el control sobre mi mente,
y me daba visiones, sentimientos que me fortalecían creer en el hinduismo. Y cuando haces lo mismo, pero como cristiano, puedes llegar incluso a ver a Jesús en vez de Mohammed o en vez de Krishna. Si eres hindú, cuando entras en el silencio, probablemente vas a ver a tu gurú levitando sobre el río Ganges o algo como eso. Y si eres un cristiano, es posible que veas a Jesús en el lugar santísimo. Y probablemente Jesús va a hablar contigo, como supuestamente habló con un pastor que me dijo eso. Ese pastor estaba practicando la oración en el santuario y se veía a sí mismo en el lugar santísimo y se concentraba sobre su imagen misma para un buen periodo de tiempo, hasta cuando su padre que había muerto vino a él. El pastor le dijo: detrás de mí, Satanás. Y la imagen de su padre muerto desapareció al instante. Y él estaba seguro que estaba siendo protegido por su conocimiento de la verdad. Y he hablado un rato con ese pastor, porque quise escuchar de su boca cómo fue esa experiencia. Por eso estoy compartiendo con vosotros lo que él me dijo. Él vio a su padre que había muerto. Se encontró con él en el lugar santísimo, en su mente, mientras se estaba visualizando a sí mismo ahí en el templo. Y él le dijo: detrás de mí, Satanás, porque él sabía que los muertos nada saben. Y por tener este conocimiento de la verdad en su corazón, él pensó que estaba protegido. Y sabiendo eso, dijo lo que dijo y Satanás desapareció. Entonces yo le pregunté: amigo, ¿qué sería si ese demonio que tomó la forma de tu padre te va a aparecer un día en forma de Jesús? ¿Qué harías entonces? Probablemente no tendrías ningún temor. Bueno, no me respondió nada. Él comprendió lo que quiero decir. Comprendió todo. Amigos, estoy seguro que no queremos ir en ningún lugar donde algún demonio nos aparezca como cualquier cosa o cualquier persona. Esto es lo que creo yo. Y espero que vosotros también. Porque Satanás puede aparecer como Jesús. Así como dice Ellen White, en la omega de la apostasía, la gente va a escuchar a Jesús hablándoles. Personalmente no quiero encontrarme en algún lugar donde Jesús me pueda hablar al encontrarme en un estado alterado de conciencia. Porque se me dieron instrucciones por la Biblia y por el espíritu de profecía para apartarme de cualquier cosa que parezca espiritista en su naturaleza. Y no hace falta estudiar mucho el espíritu de profecía para encontrar que no tienes que jugar con nada que se parece al espiritismo. Tenemos que correr, alejarnos de estas cosas. Cambia de dirección. No juegues con eso. No lo tomes con ligereza. Amigos, esta misma semana tuve una experiencia espiritista. Cada cierto tiempo, el Señor permite que yo tenga esa experiencia de las vibraciones. No sé por qué ocurre eso, pero ocasionalmente ocurre. Y cuando me pasa eso, me esfuerzo a escaparme. Me pongo de rodillas, me tiro de la cama, agarro mi Biblia y suplico: Dios, líbrame. La promesa dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los libera. Y cuando estoy clamando esta promesa, los demonios se van, desaparecen. Mi ángel me protege. Aunque sinceramente no sé por qué me ocurre esto. Alguna vez me parece que es como una prueba. Como si el Señor me dice: Rick, no se te ocurre jugar otra vez con eso. Pero os aseguro que no me da la gana jugar. Y sé que hay algunos hermanos que pasaron por la misma experiencia. Guardaos de jugar con cualquier cosa que tiene relación con el sobrenatural, si no estáis seguros que es el Espíritu Santo. Y debemos saber cuándo es el Espíritu Santo y cuándo no. Y nosotros hemos recibido indicaciones precisas, instrucciones claras. Parafraseando la palabra de Dios, se nos dice: solamente los que no tomarán en cuenta las advertencias dadas por Dios caerán en el engaño omega. Esto es lo que dice el espíritu de profecía. Tenemos que comprender cuán importante es el espíritu de profecía,
porque los que no toman en serio lo que Dios transmite a través del espíritu de profecía van a caer en el engaño omega. Es muy simple. Tenemos que conocer los escritos del espíritu de profecía. Os he prometido que os voy a contar la historia sobre ese libro, La Gran Controversia, que aquel pastor adventista, mi vecino, me regaló. Bueno, aquel día tomé el libro y al llegar a casa lo puse en la estantería. Pensé, no voy a leer esa cosa. Los últimos 5 años había leído un montón de profetas falsos, ya no quiero otro. Pero 2 veces a la semana nosotros estábamos haciendo estudios bíblicos. Y al pasar un par de meses, yo y mi esposa nos hemos entregado el corazón a Jesús. Hemos aceptado plenamente a Jesús. Estábamos seguros de que Dios nos había conducido para ser vecinos con ese pastor adventista. Y probablemente estábamos preparados para ser bautizados. Pero tuvimos que esperar 1 año más para bautizarnos. Ocurrieron varias cosas. Tuve experiencias maravillosas con las Sagradas Escrituras. Durante 5 años había buscado la verdad y no pude encontrarla. Y luego de repente, cuando hemos entregado nuestro corazón al Señor, cada pregunta que alguna vez hemos tenido sobre la vida, sobre la muerte, de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es el propósito de nuestra experiencia, todas estas preguntas encontraron respuestas en este libro sagrado. La Santa Biblia, el libro inspirado por Dios y guardado en perfecta condición para los cristianos. Todo lo que necesitamos saber sobre la salvación está aquí, sin alteración. Por supuesto, existen algunos pequeños errores de traducción y distintas interpretaciones, pero nada que tiene que ver con la salvación contiene algún error. Absolutamente nada. Este es el libro de Dios para la raza humana. Y aquí se encuentra la ciencia de la salvación. Yo y mi esposa hemos descubierto eso y tuvimos una experiencia maravillosa. Cada vez que abríamos este libro, encontrábamos la respuesta a una pregunta que por tanto tiempo nos había molestado. Una experiencia hermosa y maravillosa con el Espíritu Santo enviado por Dios. Luego, pasando unos meses después de esa maravillosa experiencia, estaba una noche orando, pero mi mente no funcionaba. Esto es todo lo que puedo decir. Mi mente estaba como parada. No sé cómo explicarlo, ni siquiera puedo definir exactamente lo que ocurría, sino que simplemente no podía pensar. Y justo en el momento cuando estaba tan asustado y enfadado por lo que me estaba ocurriendo, y me preparaba a levantarme y sacudir mi cabeza y preguntar a Dios, Señor, ¿qué es eso? Justo en ese momento el Señor me habló. No quiero decir que he escuchado una voz, no sé exactamente cómo explicarlo, pero obtuve la conciencia exacta de los pensamientos claros. Y esos pensamientos eran, Rick, has suplicado para recibir la verdad. Quieres la verdad más que la vida misma. Me has entregado tu corazón y estoy compartiendo la verdad contigo a través del Espíritu Santo. Durante ese largo tiempo de tu búsqueda por la verdad, has leído todos los libros de esos falsos profetas que pudiste encontrar. Te he conducido hacia la verdad y has recibido un libro titulado La Gran Controversia, escrito por mi mensajera. Pero precisamente este libro no lo quieres leer. Esos fueron precisamente los pensamientos que me inundaron la mente. Y estuve completamente convencido que Dios me decía leer ese libro. Había leído ya un montón de falsos profetas, y ahora había llegado el tiempo para mí para leer lo que había escrito un profeta de Dios verdadero. Y así que tomé el libro y lo he leído en 2-3 días. No podía dejar de leerlo, pero les quiero explicar la experiencia que tuve. ¿Os recordáis que os he contado la experiencia que tuve al leer la Santa Biblia y comprender la verdad? Y esa fue una experiencia de conocer al Espíritu Santo. Pero cuando he leído La Gran Controversia, tuve la convicción en mi corazón que el mismo Espíritu que me había conducido y guiado en los últimos meses de mi vida, mientras estaba aprendiendo estas nuevas verdades en la Sagrada Biblia, el mismo Espíritu me estaba inspirando, guiando, cuando estaba leyendo La Gran Controversia. Estaba convencido. De este modo, Dios me convenció que Ellen White tenía el genuino don de profecía.
Era algo veraz. Provenía del Espíritu de Dios. Dios me convenció que se trata del mismo Espíritu que había inspirado las Sagradas Escrituras. Y debido a esa experiencia que Dios me permitió tener, nunca en mi vida he cuestionado jamás la inspiración de Ellen White. ¿Podéis comprender cómo Dios usó esa experiencia para convencerme de la veracidad del don de profecía manifestado mediante Ellen White? Nunca tuve alguna duda sobre eso. Y amigos, espero por el amor de Dios que vosotros tampoco tengáis alguna duda sobre este asunto, porque necesitáis aferraros con todo el poder del espíritu de profecía. Y quiero hablar sobre dos cosas. Primero, la iglesia, y segundo, el espíritu de profecía. Y voy a empezar con la iglesia. ¿Os recordáis la parábola con el Señor de la viña de Mateo capítulo 21? Jesús estaba hablando a los líderes de Israel y les dijo la historia de cómo Dios el Padre había preparado una viña y la viña representaba a la nación de Israel. Y luego les dijo que al tiempo de la cosecha envió a sus siervos para recibir lo que le correspondía. Y así envió a varios individuos que representan a los profetas enviados por Dios a su pueblo. ¿Y qué hizo el pueblo de Dios con los profetas? Los apedrearon y aún mataron a los profetas de Dios. Y luego Jesús al final dijo, por último envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo a la nación de Israel como último intento, esperando que van a honrar a su Hijo. Pero cuando los líderes de Israel vieron que ese era el heredero del trono y del reino, lo mataron. Dios había enviado por último a su Hijo. Después de todos los profetas, por último, Dios envió a su Hijo a la nación de Israel. Por último, significa que para la nación de Israel era la última oportunidad. Y Jesús lo dejó claro cuando dijo, vuestra casa queda desolada. Se terminó. Ellos habían matado al Hijo de Dios. Mataron al Hijo de Dios que había venido para salvarlos. El fin de la nación de Israel. Cuando Jesús habló con ellos, les dijo muy claro, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a una nación que produzca los frutos de él. O será quitado el reino de Dios. Como nación, Israel ya no pertenecía a Dios. Y el reino será dado a otra nación, a una nación que iba a traer los frutos que Dios esperaba. Y si leemos 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, descubrimos cuál es esa nación. Vamos a leer eso. Pero vosotros, hablando de la iglesia, sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa. Esta es la nación de que hablaba Jesús. Y a continuación dice, un pueblo peculiar, para que anunciéis las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en tiempo pasado no erais pueblo de Dios, mas ahora sois el pueblo de Dios, que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esta es la iglesia, la nueva nación elegida por Dios. Y sabemos lo que ocurrió con esta nueva nación. En la edad oscura, tuvo que esconderse. La iglesia invisible fue a esconderse entre las montañas. En los Alpes de Europa, en Alemania, en Suiza, en Francia, la nación elegida tuvo que esconderse en lugares solitarios. Como los valdenses que llevaban en el foro de su ropa textos escritos de la Biblia, los valdenses que compartían las escrituras de la Biblia recompiladas de mano con los habitantes de las ciudades. Y los jóvenes valdenses y sus padres estuvieron dispuestos a sacrificar sus vidas para que vosotros podéis estar en la iglesia hoy día. La única razón de que yo esté aquí hoy, de ser miembro de la iglesia adventista, es porque, conforme a los registros históricos, más de 50 millones de personas sacrificaron sus vidas para que nosotros podamos estar hoy aquí. Esos fueron las personas que perdieron su vida en la época de persecución, en la Edad Media, la Edad Oscura. Por eso, en el libro de la Revelación, capítulo 12, versículo 11, se nos dice que el pueblo de Dios,
no aman sus vidas hasta la muerte, y ellos ganan victoria por la palabra de su testimonio. El testimonio de los que mueren para Jesús es poderoso. ¿Alguna vez os habéis preguntado en qué sentido se gana la victoria a través de nuestro testimonio? Yo he dado el mismo testimonio miles de veces delante de las personas, como pastor, como obrero bíblico, como colportor, y he visto que existe poder en tu relato, en tu experiencia personal, en mi experiencia personal. Pero dejadme deciros algo más todavía. Déjame decirte por qué tu vida eterna depende de que tú des tu testimonio. Solamente los que se involucran completamente en la salvación de otros pueden ganar victoria en su propia vida espiritual. ¿Habéis escuchado lo que acabo de decir? Solamente los que vivirán para salvar a otros van a ganar victoria en su propia vida espiritual. No puedes ser monje y ganar victoria para la salvación. No puedes estar en casa sin involucrarte en la obra de ganar almas que no conocen la verdad que tú has conocido, porque el Espíritu de Jesús es un espíritu de sacrificio para otros. Él se dio a sí mismo para que yo pueda tener la vida. Y ahora nos toca a nosotros. Necesitamos tener ese deseo de darnos a nosotros mismos, incluso hasta la muerte, para salvar a otras personas. La iglesia contiene trigo y cizaña. Hablamos de la iglesia visible, la iglesia que se puede ver, la iglesia adventista del séptimo día que todos podemos ver. Es una mezcla de trigo y cizaña. Esta es la iglesia remanente, esta es la iglesia de Dios. Pero existe también una iglesia invisible. Existen muchos verdaderos cristianos, personas sinceras, que son parte de la iglesia remanente, pero de momento son invisibles. Esas son personas de todo el mundo y de cada religión del mundo. Ellos viven conforme a la verdad y a la luz que han recibido. Ellos no conocen lo que conocemos muchos de nosotros. Y Dios no permite todavía que ellos entren en la iglesia visible, en la iglesia adventista del séptimo día, donde existe la mezcla de trigo y cizaña. Volviendo a la Edad Media, a la Edad Oscura, la iglesia remanente ha permanecido hasta hoy. La Revelación capítulo 12, versículo 17 nos dice que Satanás estaba enfurecido contra la mujer y se fue para hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios, primero, y segundo, ellos tienen también el testimonio de Cristo Jesús. Estas dos cosas, estos dos elementos, guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesús, son la marca de identificación de la iglesia remanente. Son un grupo de personas que guardan los 10 mandamientos y también entre ellos se manifiesta el don de profecía. Y muchas veces me he preguntado dónde están los profetas. El cristianismo lleva 2000 años sin tener profetas. ¿Por qué será eso? Porque tan pronto que Dios designó un grupo de personas que guarden los 10 mandamientos, Él siempre ha restituido el don de profecía entre esas personas. Siempre. Cuando he descubierto eso fue una sorpresa para mí. Y se nos describe esto en los escritos de Ellen White. Tan pronto que ha existido un grupo de personas que guardaban los 10 mandamientos, Dios ha reinstituido entre ellos los dones proféticos. Por eso no vemos los profetas durante 2000 años. Porque en el mundo cristiano, los 10 mandamientos de Dios han sido falsificados por el hombre de pecado, el cuerno pequeño de Daniel, el papado romano. Esta es la verdad. Así que, ¿quiénes somos nosotros? Somos la iglesia remanente de Dios. Sin absolutamente ninguna duda, somos la iglesia remanente de Dios. Es necesario que comprendáis esto. Siempre ha existido un grupo de personas obedeciendo a Dios. Él los llama pueblo peculiar y siempre los aconseja permanecer lejos de mezclarse con el mundo. Esta iglesia remanente de Dios empezó a aparecer en los años 1840, predicando el primer y el segundo mensaje angelicales. Y al igual que Martín Lutero, ellos pensaban que el mensaje del primero y segundo ángel los puede hacer volver a sus iglesias madre.
a la iglesia metodista, a la iglesia baptista, luterana, a cualquier iglesia que ellos pertenecían. Ellos eran muy esperanzados y llevaron el mensaje del primer y segundo ángel a sus iglesias y animaban a sus hermanos a escuchar las prédicas de William Miller y de los Milleritas, las prédicas de los adventistas. Pero también la experiencia de Martín Lutero fue la experiencia de ellos. No necesitamos escucharos. Lo que tenemos nos es suficiente. Y Dios no quería de ninguna manera que la reforma protestante queda atrancada en los años 1840. La reforma debía ir progresando, avanzando. Pero las iglesias no quisieron. Y se nos dice en los escritos de Ellen White que aquellas iglesias que han rechazado el mensaje del primer y del segundo ángel han caído en apostasía, y Satanás es ahora su líder. Y existen un montón de personas en nuestra iglesia que no quieren aceptar eso. Ellos quieren unirse y mezclarse con esas iglesias hermanas, como le llaman ellos. Ellos quieren ser aceptados por esas iglesias. Ellos quieren llamarse hermanos y hermanas junto con la iglesia adventista. Pero amigos, eso no está bien. Ellos se pueden mezclar un poco fuera de la iglesia por un tiempo. Pero cada una de estas iglesias que han caído, entonces en los años 1840, que han apostatado de la verdad, cada una de ellas con las cuales los adventistas quieren unirse hoy, esas personas cuando vuelven a sus iglesias, denigran a los adventistas del séptimo día y advierten a los suyos en contra de las enseñanzas adventistas. Esto es lo que ocurre en realidad. Y se nos dice a través del espíritu de profecía que si Dios tiene una luz que dar a su pueblo, a la iglesia remanente, Él les va a dar aquella luz a ellos, no a las iglesias de donde hemos salido nosotros, no a las iglesias que apostataron. Dios me ha sacado de mi iglesia donde estaba antes. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Voy a volver otra vez a Egipto? ¿Voy a volver a la esclavitud de Babilonia pensando que ellos tendrán algo bueno que enseñarme? Pues eso es lo que ocurre con muchos adventistas desde hace unos 25 años. Y eso es lo que ha causado la crisis que tenemos hoy en la iglesia adventista del séptimo día. Necesitamos recordarnos algo que es tan importante que si fuera a recordar algo de todo lo que he dicho, quisiera que solamente recordéis esto. Jesús es Dios. Y Él es la cabeza de la iglesia. Él es omnisciente. Él está al tanto de cada cosa que ocurre en su iglesia. De cada cosa. Si algo ocurre en esa iglesia, es porque lo permite Jesús. Es porque Él conoce esa cosa. Y ocurre posiblemente porque Él mismo trajo esa cosa en la iglesia. Porque se nos dice claramente que el Señor permitirá a los errores entrar en la iglesia a fin de conducirnos a un verdadero reavivamiento y reforma. Y estos días, en la iglesia adventista del séptimo día, el reavivamiento y la reforma son la prioridad máxima. En todos los medios adventistas se habla de reavivamiento y reforma. Incluso en la conferencia general, todos los temas trataban sobre estos aspectos. Pero tenemos que tener claro una cosa muy importante. Nunca vamos a experimentar un verdadero reavivamiento y una verdadera reforma hasta vamos a dejar de volver continuamente a Babilonia, pensando que ellos nos pueden enseñar algo que pueda mejorar nuestra vida espiritual, o pensando que ellos nos puedan dar alguna luz sobre cómo tenemos que hacer la obra del Evangelio. Algo tipo Willow Creek. Y finalmente hemos llegado al punto en nuestra iglesia donde reconocemos, a nivel de conferencia general, admitimos que hemos cometido un error al enviar a nuestros pastores a Willow Creek. Y todavía existen uniones en los Estados Unidos que envían a sus pastores a recibir enseñanzas en Willow Creek. Incluso después de que la iglesia ha tomado una posición clara en contra de eso, en la conferencia general, reconociendo que eso fue un gran error. Y la realidad es, amigos, que no necesitamos volver a Egipto para aprender la verdad. Dios nos sacó de Egipto. No necesitamos volver a la esclavitud de Babilonia. ¿Comprendéis? Porque las iglesias protestantes se han convertido en Babilonia. Esto es lo que se nos dice a través del espíritu de profecía.
Las iglesias protestantes han caído en apostasía cuando han rechazado el mensaje del primer y del segundo ángel, y Satanás los está ahora controlando. Y esas iglesias no volverán a Dios jamás. Ellas van a aceptar el espiritualismo y van a extender sus manos sobre el abismo para estrechar la mano con el romano catolicismo. Los protestantes, ellos serán los primeros en agarrar la mano del catolicismo a través del espiritualismo. El espiritualismo es la base y la esencia de la formación espiritual. ¿Comprendéis por qué quiere Satanás introducir esta enseñanza en la Iglesia Adventista del Séptimo Día? En estos momentos él está desesperado, porque sabe que va a perder su vida, dejará de existir. Y él sabe que es la Iglesia Adventista la que recibió el mensaje más solemne que alguna vez ha sido dado a los mortales para ser predicado al mundo. Y Satanás sabe que debe impedirnos a cualquier coste de cumplir nuestra misión. Porque cuando nosotros hayamos cumplido nuestra misión, él dejará de existir. Y él va muy en serio con su obra de impedirnos a cumplir la misión que Dios nos ha encargado. Los adventistas del séptimo día tienen una obra especial de cumplir como mensajeros, de trabajar para el alma y cuerpo de los seres humanos. Cristo dijo a su pueblo: vosotros sois la luz del mundo. Y nosotros somos el pueblo constituido por Dios. Estoy citando el espíritu de profecía. Somos el pueblo que Dios ha designado para proclamar las verdades de origen celestial. La obra más solemne y sagrada jamás encomendada a los mortales es la proclamación del mensaje del primero, segundo y tercer ángel al mundo. Se nos ha encomendado el mensaje más solemne para el mundo. La obra más sagrada jamás encomendada a los mortales nos fue dada a nosotros. Por eso Satanás nos quiere parar, nos quiere desviar. Quiere introducir esas falsas enseñanzas que contienen el espiritualismo. Él sabe lo que está haciendo, porque el espiritualismo está tomando el control sobre las mentes humanas. Y este es el control que Satanás quiere que tenga sobre nosotros, los humanos, para que perdamos de vista la verdad. Y quisiera que hablemos un poco sobre esto, porque tal vez vais a encontrar esto interesante. No importa cuán listo eres, no importa si tienes toda la Biblia y el espíritu de profecía memorizado en tu mente. No importa esto en absoluto, porque aunque tengas todo eso, todavía vas a ser engañado si no sigues los consejos que el Señor te dio a través del espíritu de profecía. Porque si tú eliges no hacer caso a las advertencias que Dios te ha dado a través del espíritu de profecía, los ángeles que te están protegiendo están obligados a retroceder. Ellos tienen que alejarse de ti, porque los ángeles caídos vienen y les dicen: disculpa, esta persona tomó su decisión, y él o ella ha decidido no seguir las enseñanzas del espíritu de profecía, y vosotros tenéis que dejarme a mí cuidar de la mente de esta persona. Y amigos, ¿sabéis qué ocurre? Ese demonio tiene razón. Es su derecho. Los santos ángeles tienen que marcharse, porque nosotros hemos hecho nuestra elección, y nuestro derecho a elegir es sagrado. Dios jamás violaría nuestro derecho de elegir, y los ángeles del cielo nunca violarían nuestro derecho de elegir. Solamente Satanás lo haría. Mientras tenemos un ángel del cielo protegiéndonos, estamos a salvo. Pero cuando elegimos violar los principios descritos por el espíritu de profecía, las enseñanzas recibidas a través de la Biblia y del espíritu de profecía, el santo ángel que nos protege tiene que retroceder, y cuando los santos ángeles se marchan, los demonios son los que nos están influenciando. Y el espíritu de profecía nos explica cómo hacen esto. Por eso es tan importante el espíritu de profecía. Ángeles caídos están influenciándonos, mezclando sus ideas con las nuestras. Y nosotros ni siquiera nos enteramos de eso. De repente nos sentimos inspirados. Es como: ¡wow! Nunca he pensado esto antes. Es fenomenal. Estoy impaciente para compartir esto con mis hermanos o con mi pastor. Satanás sabe exactamente qué idea darnos, amigos, porque estamos bajo el control de los demonios sin darnos cuenta de eso. Y se nos advierte que así llegaremos a amar las cosas que deberíamos temer y odiar.
se produce un cambio en todo nuestro pensamiento. Nos convertimos en personas distintas y seremos tan convencidos con respecto a los errores que creeremos como si fueran verdades celestiales. Esta es la verdad cuando uno es controlado por demonios. Y este es el peligro de no conocer el espíritu de profecía. Y amigos, quise comprender qué ocurrió con los dirigentes de nuestra iglesia. Yo creo en esta iglesia. Esta es la iglesia remanente. Y jamás diría algo negativo sobre nuestra iglesia. Jesús murió por esta iglesia. Él ama la iglesia y yo también amo la iglesia. Cuando Dios nos libró a mí y a Rosalía, mi esposa, Él nos trajo en su iglesia. Hemos ingresado en la iglesia adventista del séptimo día y hemos encontrado muchos amigos aquí. Este es el cuerpo de Cristo. Nunca digas o pienses alguna cosa negativa con respecto a la iglesia, porque es la novia de Cristo y Él da su vida para ella. Sí, existen cosas malas dentro de la iglesia. Satanás está arrojando barro y miserias sobre la novia de Cristo para que sea lo más sucia posible. Pero la novia es la novia. Las falsas enseñanzas no son la iglesia. Esto es lo que trae Satanás en la iglesia, porque el Señor le permite esto. Recordemos que Dios está al mando. Él es Dios y sabe todo lo que ocurre en el universo. Esto no es algo que simplemente puede deslizarse en la iglesia por detrás de Dios, es decir, por las espaldas de Jesús. Esto jamás ocurrirá, porque Él es omnisciente. Él sabe todo. Él es Dios. Por lo tanto, si esto está en la iglesia, Dios lo permite. Y está aquí con un propósito. Así que no condenas a la iglesia. No hagas eso. Nosotros tenemos que confiar en la iglesia. Aunque existen dirigentes que cometen errores, Dios ha permitido que esos líderes tengan la posición que tienen en la iglesia, porque esta es la iglesia de Dios. Y algunos de los dirigentes, debido a que todos tenemos la libertad de elección, son vencidos por Satanás. Algunas veces ocurre eso, pero la iglesia sigue siendo la iglesia de Dios. Y tristemente ocurren cosas malas. Un día estaba yendo a una reunión de oración de mi iglesia local. Tenía que conducir una hora más o menos, así que estaba hablando con Dios. Y le estaba preguntando, Señor, ¿cómo es que muchos de nuestros líderes, que son tan educados, pueden caer en un engaño como este de la formación espiritual, cuando es tan claramente revelado en el espíritu de profecía? Si conocemos el espíritu de profecía, enseguida nos damos cuenta que esto es algo equivocado. Así que preguntaba al Señor cuál es la causa. Tengo una hora de camino, voy a orar, voy a meditar en esto. Te ruego, muéstrame cuál es la causa. Y empecé a meditar en esto. Y voy a compartir con vosotros mis pensamientos. Estaba pensando que tenemos personas en la iglesia muy familiarizados con el espíritu de profecía. Personas que han leído las cosas escritas por inspiración y deberían saber que no deberían hacer las cosas que están haciendo. Entonces, ¿por qué hacen esto? Y me dije a mí mismo, pecado. Este es pecado. Es decir, he leído el espíritu de profecía, he visto que Dios no quiere que hagamos estas cosas, pero yo las hago. Y este es pecado. Y luego he pensado enseguida, ¿pero qué tipo de pecado es este? ¿Es acaso un pecado que se debe a unas profundas semillas de inclinación natural pecaminosa humana que crecen de repente y pueden vencer mi poder de elección, obligándome a hacer algo que yo sé que es malo? Cosas como el sexo, los alimentos o mil otras posibles cosas. Y me he dado cuenta que no se trata de esto. Estaba convencido que no es así. Esto no tiene que ver con la inclinación natural hacia el pecado. Esto tiene que ver con mi elección. Se trata de personas que quieren practicar estas cosas. El espíritu de profecía nos dice claramente no hacer esto, pero yo elijo hacerlo. Y también puedo elegir no estudiar lo que dice el espíritu de profecía. Y puedo elegir practicar estas cosas, porque son interesantes y quiero hacerlo. Es un pecado totalmente voluntario, amigos. Entonces me he dado cuenta, Señor, lo que estamos mirando aquí se llama rebelión. Esto vino a mi mente. Y sabía muy bien que no era un pensamiento generado por mí propiamente. Y estuve asombrado por esa idea. Rebelión. Otra vez, se repite la misma cosa en el pueblo de Dios.
La rebelión. Ese pensamiento me atemorizó. Y cuanto más pensaba, me daba cuenta que esto es así. Porque la rebelión es cuando tú conoces la verdad, pero tomas la decisión de no obedecer la verdad. Decides no obedecer a Dios. Y en la Biblia, la rebelión es comparada con el pecado de la brujería. 1 Samuel 15:23. Amigos, ¿cuál bruja o brujo no sabe que está haciendo algo mal? Y a la vista de Dios, la rebelión y la brujería es lo mismo. Porque estas personas toman la decisión de seguir con estas prácticas a pesar del peligro, a pesar de que saben que es algo mal. Ellen White incluso va tan lejos en decir, me pregunto si la rebelión genuina puede ser sanada. Manuscritos publicados, volumen 9, en inglés. Yo tampoco estoy seguro que existe cura para eso, porque he hablado con muchas personas que han practicado el así llamado silencio, y resulta que no quieren escuchar una palabra de lo que yo quiero decirles. Es como si fueran incapaces de recibir más la verdad. Y ellos creen tan fuertemente en el engaño en que están atrapados, ellos creen el error con tanta fuerza, tanto como yo creo la verdad. La rebelión es una cosa terrible, amigos. Y fue Dios quien me dio el título de este libro. Es muy importante comprender bien estas cosas. La iglesia adventista del séptimo día es la iglesia remanente de Dios. Es la iglesia remanente de Dios. Y Dios quiere que nosotros estemos separados del mundo. Satanás supo exactamente cómo destruir al pueblo de Israel. Los mezcló con los filisteos. Y quiero decir eso con mucho cuidado porque existen muchos cristianos sinceros en el mundo protestante, pero el mundo protestante en general ha caído en apostasía. Es Babilonia moderna. Las iglesias protestantes son las hijas de la iglesia romana, la madre de las rameras. Y Satanás nos quiere mezclar con ellos. Está haciendo lo mismo hoy con la iglesia remanente de Dios, como hizo con la nación de Israel en el pasado. Quiere mezclarnos con las iglesias protestantes apóstatas que él está controlando. ¿Por qué? Porque de este modo él espera hacer caer la iglesia de Dios y retrasar su inevitable destrucción. Satanás sabe que su fin está cerca. Y él sabe que esta iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, es la iglesia que tiene el mensaje más importante que jamás fue dado a los mortales. El mensaje del primero, segundo y tercer ángel del libro de la Revelación 14. Por eso debemos ser convencidos de verdad y comprender que necesitamos mantenernos separados de Babilonia, separados de las demás iglesias protestantes caídas. Sin embargo, nuestra misión, mientras estamos en vida, es sacrificar todo lo que tenemos, incluso nuestra vida, para salvar las personas que constituyen esas iglesias caídas, incluido los romanos católicos. Esas personas forman la iglesia invisible de Dios en estos momentos. Y nuestra iglesia está pasando por el gran zarandeo. Y el trigo y la cizaña van a ser separados. Y permíteme aclararte esto. El trigo no abandona la iglesia adventista del séptimo día y empieza una nueva y pura organización. Jamás. La cizaña es la que se marcha. El trigo queda en la iglesia. La iglesia adventista del séptimo día permanece estable. El remanente queda en la iglesia. ¿Y cómo será la iglesia? ¿Será igual como está ahora? No creo. Necesitamos ser realistas. Cuando vendrán los días cuando no podremos comprar ni vender, no creo que vamos a tener un cuartel general con oficinas para los dirigentes, porque no vamos a poder comprar, vender ni tener alguna propiedad en absoluto. Sinceramente, no sé cómo estará la iglesia entonces, pero sé que el verdadero pueblo de Dios, los adventistas del séptimo día, van a adorar al verdadero Dios en todo el mundo alrededor. Sé que después del zarandeo, cuando la cizaña ha sido eliminada, y por cierto, aclaremos esto, son los ángeles de Dios los que hacen la separación, no nosotros, no los seres humanos. Agradecemos a Dios por eso. No es mi responsabilidad separar el trigo de la cizaña. Así que la cizaña se marcha y el trigo queda atrás, y esta iglesia permanecerá hasta el fin. Y el nieto de Ellen White, Willie White, fue preguntado muchas veces sobre este asunto.
Y él dijo que su abuela nunca vio ni jamás habló de otra organización o otras organizaciones formadas por los que abandonan esta iglesia. Existen muchos que tuercen las palabras del espíritu de profecía usando textos separados, pero amigos, esta es la iglesia de Dios. ¿Os recordáis a la mujer samaritana cuando Jesús le pidió agua para beber? Jesús habló con la mujer samaritana un poco sobre unos temas bastante vergonzosos y ella entró en una discusión espiritual con él sobre quién tiene la verdad, porque ella se sentía avergonzada. Pero Jesús no siguió ese camino. El tema era quién estaban adorando en verdad a Dios, los samaritanos o los judíos. Y Jesús le dijo claramente que la salvación viene de los judíos. Estoy seguro que en aquel entonces existían muchas personas que al escuchar eso no quedaron nada contentos. Oh, Señor, no deberías decir eso. Esto suena tan egotista. ¿Quién te crees que eres? ¿Crees que eres el único que tiene la verdad? Sí, amigos. Jesús sabía que la nación de Israel eran los únicos que tenían la verdad. Ellos tenían la ciencia de la salvación. Ellos habían sido llamados por Dios para dar el mensaje de salvación al mundo, pero ellos se negaron a transmitir el mensaje. Y por último, Dios envió a su Hijo, y ellos lo asesinaron. Ellos mataron a Jesús. Y ahora, la iglesia adventista del séptimo día es la nueva nación elegida por Dios. Nosotros somos el remanente del pueblo de Dios. Nosotros tenemos la ciencia de salvación hoy día. Sí, nosotros la tenemos. Somos los únicos que pueden enseñar la doctrina del santuario y explicar lo que está haciendo Jesús allí en el cielo en este antitípico día de expiación. Nadie más en el mundo puede hacer esto. Nadie más en el mundo entiende esta verdad. ¿Comprendéis lo que estoy diciendo, amigos? No es algo que debe avergonzarnos. Es la pura verdad. La salvación viene de los adventistas del séptimo día, al igual como Jesús dijo que la salvación viene de los judíos. Esta es la pura verdad. Es un hecho. Dios nos dio el conocimiento de la salvación para compartirlo con el mundo. Nadie más en el mundo ha recibido esto, porque ellos lo han rechazado. Ellos rechazaron este mensaje allá en los años 1830-1840. Esta es la verdad. Las iglesias que en aquel entonces solían ser la iglesia de Dios, las iglesias protestantes, ya no son la iglesia de Dios. Solamente nosotros somos la iglesia de Dios, porque nosotros guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesús como iglesia. Tenemos el don profético. La Revelación 12:17 nos dice eso, y a continuación la Biblia habla del conflicto entre el verdadero pueblo de Dios. La Revelación capítulo 13 habla sobre cómo Satanás trabaja a través del poder de la bestia, y el capítulo 14 habla sobre cómo Dios trabaja a través de su pueblo para transmitir el mensaje especial al mundo al fin del tiempo. El libro de la Revelación es más fácil de comprender de que muchos piensan, y en realidad somos responsables solamente por lo que podemos comprender. Y si Dios tendrá que levantarte en sus brazos y llevarte hacia un lugar seguro, Él va a hacer eso, mientras que tú dedicas tiempo y esfuerzo para comprender la verdad. Por lo tanto, es absolutamente necesario comprender que nosotros somos la iglesia de Dios y no debemos, bajo ninguna circunstancia, mezclarnos con las demás iglesias caídas. No debemos atender sus reuniones, ni debemos invitarlos a nuestras reuniones. Y eso se afirmó claramente en la conferencia general. No debemos invitar predicadores de otras iglesias para venir y hablar a nuestra gente, a nuestros jóvenes, a nuestras iglesias locales. ¿Por qué hacer eso cuando nosotros tenemos la verdad? El espíritu de profecía nos dice claramente que si Dios tiene nueva luz para dar a los hombres, Él lo va a dar a través de su pueblo, a través de nosotros. No lo va a dar a las demás iglesias de donde hemos salido nosotros. Aquí he escrito todos los principios según me condujo Dios. Cuando empecé a escribir este libro no entendí claramente por qué estoy escribiendo esto, pero el libro fue terminado por la voluntad de Dios justo cuando se cambió el presidente de la conferencia general. Y si escuchas los sermones de Ted Wilson, puedes oír que él está hablando sobre los asuntos en que hemos sido engañados como iglesia desde hace muchos años. Todos necesitamos estar apercibidos de esos engaños. Amigos,
Voy a terminar esta presentación con este pensamiento. Dios finalmente nos está diciendo que ahora es el tiempo cuando va a tratar los engaños que han entrado en la iglesia. Ahora. Y si miramos atentos, podemos ver que esto es lo que está haciendo. No solo a nivel de conferencia general, sino también con los miembros del pueblo que han sido conducidos y desviados en error y falsas enseñanzas engañosas que tanto tiempo han existido en la iglesia de Dios. Podemos ver que esto está sucediendo ahora. Una obra milagrosa y sobrenatural en la iglesia está ocurriendo en estos momentos. Las falsas enseñanzas que existen en nuestra iglesia están siendo ahora desenmascaradas. Y aquellas personas que han caído en el engaño y están enseñando esas doctrinas falsas ya no pueden hacerlo libremente. Sus falsas enseñanzas encuentran oposición en todas partes. Dios está al timón, al igual como estuvo al timón del barco en el tiempo de la apostasía alfa, en los días de John Kellogg, cuando el barco adventista chocó con el iceberg a plena velocidad y todos tuvieron la impresión de que el barco será destruido por completo. La iglesia fue terriblemente sacudida, pero no cayó. El iceberg fue destruido y el barco recobró fuerza y pasó por el peligro. Amigos, este es el barco en que estamos en estos momentos, la iglesia adventista del séptimo día. Y este barco se está dirigiendo hacia el fin. No abandones el barco. ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde piensas que puedes ir? Dios está conduciendo este movimiento. En estos momentos, Dios está exponiendo los engaños que nos han infectado por muchos años. Ahora es el tiempo de la verdad, y todos nosotros debemos involucrarnos en esta obra, observando atentamente la mano milagrosa de Dios. Porque los que están predicando las falsas doctrinas no pueden afrontar la verdad de la Biblia y del espíritu de profecía. Lo único que pueden hacer es condenar a los mensajeros de Dios. Y esto está ocurriendo en todas partes del mundo adventista. Los que están desenmascarando las falsas enseñanzas han sido y están siendo atacados. Cuando vas a la facultad de Derecho para estudiar y convertirte en abogado, te están diciendo eso. Si conoces la verdad, argumenta con la verdad delante del tribunal. Así vas a ganar el caso. Y si no conoces la verdad, critica a tu oponente. Elimina su credibilidad. Destruye su reputación. Esto te están enseñando. Y esto es lo que ocurre en la iglesia adventista también. Si no tienes el argumento bíblico y del espíritu de profecía, lo único que te queda, la única alternativa que tienes, es destruir la reputación de los que están desenmascarando las falsas doctrinas que tú estás enseñando. Esto es lo que ocurre en estos momentos. Estoy sinceramente orando por las personas involucradas en este engaño. Estoy rogando a Dios que los conduzca fuera del engaño en que están. Pero he visto que cuando intentas tratar de mostrarles el error en sus vidas, ellos empiezan a destruir tu reputación. Empiezan a atacar nuestra credibilidad. Empiezan a acusarte que no estás siguiendo el procedimiento de Mateo 18 y que estás actuando de mala manera. Amigos, cuando una herejía está siendo predicada de nuestros púlpitos alrededor del mundo, Mateo 18 no tiene aplicación. ¿Acaso tengo que viajar yo todo el mundo para hablar con todos los que predican las doctrinas falsas? No, en absoluto. Cuando se trata de falsas enseñanzas, debemos predicar nosotros mismos desde el púlpito y transmitir la verdad y desenmascarar el error. Y esto está ocurriendo en el mundo adventista hoy día. Mateo 18 se aplica en casos locales, entre los hermanos, para mantener la unidad en las iglesias locales, precisamente para impedir que una persona destruya la reputación de otra. Pero cuando un error está siendo predicado desde el púlpito o en nuestras instituciones de educación, entonces debemos levantarnos y predicar la verdad y desenmascarar el error. Lo único que pueden hacer los falsos maestros
es atacar a los mensajeros de Dios. That is what's happening. Folks, Amigos, Dios está al mando de este movimiento, de esta iglesia. Él está conduciendo la obra de desenmascarar el error. Dios es el que está enviando, no sé exactamente cuántas personas, de aquellos que comprenden estas doctrinas ocultistas, que son invitados para predicar en nuestras escuelas o en nuestras iglesias locales o en grupos, o han escrito cartas a los falsos maestros que están enseñando la formación espiritual. Los falsos maestros han sido contactados, creedme, aunque ellos no quisieron comunicarse con los que predican la verdad, pero han sido contactados, porque los mensajeros de Dios tienen una preocupación sincera para estas personas. Yo quisiera de todo corazón que comprendan la verdad. De veras, quisiera que comprendan lo que están haciendo y volver del mal camino, dejar de practicar esas cosas. Pero tristemente he sido testigo de lo que decía Ellen White. Empiezo a dudar que existe una cura para la rebelión obstinada. Y los que rechazan el espíritu de profecía, los que no quieren leer lo que está escrito por el espíritu de profecía, los que rechazan las advertencias que Dios ha dado a través del espíritu de profecía, parecen verdaderamente inalcanzables. Parecen sin remedio alguno. Ellos ya no pueden comprender más la verdad. No quieren conocer la verdad. No quieren recibir ningún consejo de Dios. Es verdaderamente triste. Es muy triste. Tuve esas experiencias con amigos muy cercanos y con maestros de escuela con los cuales he hablado días enteros sobre esas cosas. Mi corazón fue quebrantado al ver el rechazo, pero eso es lo que ocurrió. Incluso con mentores que me habían enseñado en los primeros días de mi ministerio. No quieren leer este libro. Y muchos intentaron prohibir este libro. Y esto no es justo. Esto no es adventismo del séptimo día. No necesitamos prohibir libros. Nosotros tenemos la verdad. El único motivo para prohibir un libro es cuando no tienes la verdad. Amigos, esta es la iglesia de Dios. Dios ha elegido a los líderes que conducen esta iglesia. Su mano divina eligió a esas personas. Creo eso con todo mi corazón. Pero cuando no somos capaces de sostener la verdad, por cualquier razón que sea, entonces dejamos nuestros sentimientos tomar el control. Y ese es el mayor problema de los que están involucrados en la formación espiritual. Ellos quieren que Dios sea como quieren ellos que sea, en vez de aceptar a Dios así como Él es. Ellos quieren hablar con Dios cara a cara, como hablaba Moisés. Pero, ¿sabes qué? Nosotros no somos Moisés. Moisés fue un tipo, un ejemplo de Cristo. Moisés fue un personaje especial. Y nosotros no somos como él era. Y no tenemos ninguna instrucción en la Biblia, ni en el espíritu de profecía, que nos diga que al fin del tiempo el pueblo remanente de Dios tendrán la capacidad de hablar con Dios cara a cara, como hablaba Moisés. No existe tal cosa. No la puedes encontrar en los escritos inspirados. Pero, en cambio, se nos explica cómo Dios está comunicando con nosotros. A través de la unción del Espíritu Santo en nuestro corazón. A través del estudio de la palabra de Dios. A través de la oración. A través de las obras de Dios en la naturaleza. Esta es la forma en que Dios habla con nosotros. No tengo que practicar un método como la formación espiritual para poder entrar en contacto con la divinidad. Y cuando tengo un método que puedo practicar, y a través de ese método estoy trayendo a Dios delante de mí y experimentar la presencia de Dios, entonces se llama que soy un místico. Estoy practicando el misticismo. Este es misticismo. Practicar un método que te está poniendo en contacto directo con la divinidad. Esta es la definición del misticismo. Cuando alguien intenta enseñarte un método, sea la oración repetitiva, sea la visualización, sea cual sea el método, corre, sal de ahí por la puerta más cercana, porque no necesitas ningún método, amigo. Y después de la prédica, intenta hablar con esa persona en su oficina y proponerle leer este libro. Por cierto, no intento vender este libro.
Pero la forma en que Dios condujo el desarrollo de este libro fue verdaderamente milagroso. Y yo simplemente decidí no hacer nada. Decidí esperar. Señor, hazlo tú. Publica tú este libro cuando tú consideras oportuno, porque yo sé que tú has hablado con miles de personas alrededor del mundo y yo no quiero estropear algo publicando un libro en el momento equivocado. Así que no quiero tener nada que ver con esto. Hazlo tú, Señor. Y os voy a contar esta historia en la siguiente presentación. Dios os bendiga. Nos vamos a parar aquí ahora. Y voy a orar, y os ruego que vosotros también oréis para los líderes de nuestra iglesia que están involucrados en estas falsas enseñanzas. Supliquemos a Dios, supliquémosle conducir a esas personas a la verdad. Gracias. Dios os bendiga.